Hoy les quiero mostrar paso a paso cómo crear este hermoso bolso corazón. Les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video, espero que estén muy bien. Yo soy Kaylee y si les gusta mi contenido pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ya que de esta manera no se van a perder de próximos tutoriales. Antes de continuar, les agradecería muchísimo que pudieran dejarle un like y un comentario a este video, ya que de esta manera se puede recomendar mucho más a personas que les interese tejer este hermoso bolso. Por acá les quería mostrar los materiales. Miren, acá tengo estas argollas, ganchitos, marcador de punto, un crochet de 6.5 milímetros, también agujas laneras, tanto de metal como de plástico, y este que viene siendo un cordón acrílico. Este tiene un grosor de 5 milímetros y les voy a dejar acá en pantalla todos los materiales con más detalle. Igual en la descripción del video acá abajo se los dejo también. Ok, ahora para comenzar vamos a estar haciendo un nudo deslizado. De esta manera yo hago el nudo deslizado, igual ustedes lo pueden hacer como se les haga más cómodo. Y luego vamos a estar tejiendo 21 cadenas. Traten de tejerlas un poco flojas, no tanto, pero sí que pueda deslizar más fácil para que después no se les haga engorroso introducir el crochet una vez que estemos de vuelta. Así que por acá voy a tejer las 21 cadenas y ya les explico qué viene a continuación. Perfecto, entonces una vez que tengan listas sus cadenas vamos a girar y en estas barritas que se ven en la parte de atrás de la cadena es donde vamos a estar introduciendo el crochet para tejer puntos bajos. Entonces nos saltamos la primera cadena y en la segunda introducimos en esta barrita y vamos a hacer nuestro primer punto bajo. En total vamos a estar tejiendo 10 puntos bajos y acá pueden colocar un marcador de puntos para saber que este es el primer punto bajo que hicimos. Continuamos haciendo los 10 puntos bajos. Acá ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, por acá tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer 10 más del otro lado, pero antes de continuar vamos a hacer 2 cadenas al aire, 1, 2 y continuamos haciendo 10 puntos bajos, pero vamos a dejar libre el último, es decir, vamos a hacer primero 9 y luego les voy a explicar qué vamos a hacer al final del último punto, o la última cadena mejor dicho. Ok, por acá tengo 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dejé libre este y acá vamos a estar haciendo un aumento triple. Es decir, vamos a estar haciendo 3 puntos bajos en ese mismo espacio o en esa misma cadena. Aquí ya tengo 1,
2 y 3. 1, 2 y 3. Ahora vamos a continuar por este lado. Y vamos a estar tejiendo 8 puntos bajos. Listo, por acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nos vamos a saltar 2 puntos y en el tercero vamos a introducir el crochet para hacer un punto bajo. Y volvemos a hacer 8 puntos bajos de este lado, ya tenemos el primero y continuamos. Listo, por acá ya completé los 8 puntos bajos. Miren, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me quedó un punto sin tejer y justo allí voy a estar haciendo un aumento. Es decir, vamos a estar haciendo 2 puntos bajos en ese mismo espacio para luego cerrar esta primera vuelta. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado justo donde tenemos el marcador, que es el primer punto bajo que tejimos. Retiramos el marcador. Hacemos punto deslizado, una cadena al aire y en ese mismo espacio hacemos un punto bajo. Podemos colocar el marcador para guiarnos, a ver que este es el primer punto bajo de la segunda vuelta y justo en ese mismo espacio vamos a estar haciendo un punto bajo, otro punto bajo para formar un aumento triple. Vamos a tener acá 3 puntos bajos en el mismo punto y luego vamos a estar tejiendo 9 puntos bajos. Listo, acá ya los completé. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es ubicarnos justo donde hicimos esas 2 cadenas al aire, introducimos el crochet justo en el medio y hacemos un punto bajo, luego hacemos 2 cadenas al aire, ya tengo una, 2 y en el mismo espacio justo acá volvemos a introducir el crochet y tejemos un punto bajo.
Ahora de este otro lado vamos a estar tejiendo igual 9 puntos bajos. Ok, y aquí completé 9 puntos bajos. Miren por acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego de esto vamos a estar haciendo lo siguiente, que sería esta secuencia de un aumento triple, un punto bajo, un aumento triple. Esto lo vamos a hacer en esta parte nada más. Comenzamos con el aumento triple, que serían 3 puntos bajos en el mismo espacio. 1, 2, 3 y acá en el siguiente hacemos un punto bajo solito y terminamos con un aumento triple. Listo. Ahora vamos a continuar haciendo puntos bajos. En total vamos a hacer acá 7 puntos bajos. Ok, ya completé. Tengo por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego me salto 2 puntos y en el tercero voy a hacer un punto bajo para luego completar igual 7 puntos bajos, contando este que estoy haciendo. Listo, ya completé. Tengo por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora voy a completar la secuencia que hicimos del otro lado, que sería un aumento triple y un punto bajo. Y aquí está el otro aumento triple, que es lo que hicimos acá. Hacemos acá aumento triple. Tres puntos bajos en el mismo espacio y terminamos la vuelta con un punto bajo. Ahora acá vamos a cerrar con punto deslizado justo donde está el marcador. Y miren, ya el corazón va tomando forma. Igual nos faltan varias vueltas, pero ya se ve un poco más la forma del corazón. Luego de esto vamos a hacer una cadena al aire. Giramos así, de esta manera. Y ahora esto que ven acá, este espacio, no lo vamos a tomar porque es el punto deslizado que hicimos, la cadena acá del punto deslizado. Entonces en el siguiente, que está por acá, vamos a hacer un aumento. Y en el siguiente, otro aumento. Podemos acá al principio colocar un marcador de puntos en el primer punto bajo para poder guiarnos
Y por acá vamos a continuar haciendo 8 puntos bajos. Luego vamos a saltarnos 2 puntos y en el tercero hacemos un punto bajo y vamos a completar igual 8 puntos bajos contando este que estoy tejiendo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces seguimos tejiendo nuestros puntos bajos hasta tener 8. Listo, acá completé. Ahora vamos a hacer lo siguiente, que serían 3 aumentos. Vamos a hacer 3 aumentos seguidos. Aquí tengo el primer aumento. El segundo. Y el tercero. 1, 2 y 3 aumentos. Luego de este lado vamos a estar tejiendo 12 puntos bajos. Ahora en este espacio vamos a estar haciendo lo mismo. Introducimos el crochet y hacemos un punto bajo, 2 cadenas al aire y luego un punto bajo en ese mismo espacio. Y de este lado vamos a estar haciendo 12 puntos bajos. Listo, por acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora por acá me queda un punto sin tejer. Esto que ven acá es el punto deslizado cuando cerramos la vuelta. Así que no se vayan a confundir, ese sería el último punto por tejer. Y lo que vamos a hacer es completar la secuencia de los 3 aumentos que hacemos de este lado. Acá hay que completar este. Recuerden que acá la vuelta la comenzamos con 2 aumentos y terminamos con un aumento para tener esos 3 en total de ambos lados. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado. Hacemos una cadena al aire. En ese mismo espacio hacemos un punto bajo. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Acá voy a poner el marcador para guiarnos. Y acá vamos a estar haciendo esta secuencia que sería un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento.
Perfecto, aquí ya tengo un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a estar tejiendo 7 puntos bajos de este lado. Listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos un punto bajo y completamos 7 puntos bajos más. Listo, por acá ya completé los 7 puntos bajos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de este lado vamos a estar haciendo la secuencia de un punto bajo y un aumento 3 veces. Es decir, vamos a estar haciendo acá un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y un punto bajo y un aumento. Listo, por acá ya completé toda la secuencia. Ahora de este lado vamos a estar tejiendo puntos bajos. En total vamos a hacer 13. Y una vez completen todos estos 13 puntos bajos, vamos a hacer lo mismo acá. Introducimos en ese espacio para hacer un punto bajo, luego hacemos 2 cadenas al aire. 1, 2, luego en ese mismo espacio vamos a introducir el crochet y hacemos un punto bajo. Luego de este otro lado vamos a tejer igual 13 puntos bajos. Yo por acá ya completé esos 13 puntos bajos y ya para terminar acá arriba, estoy aquí corroborando. Para terminar acá arriba vamos a hacerlo con un punto bajo y un aumento para continuar con la secuencia que hicimos al principio y tener 3 en total, que sería de un punto bajo y un aumento. Ahora en la siguiente vuelta vamos igual a cerrar con punto deslizado, luego una cadena al aire y en este primer punto vamos a estar haciendo un aumento. Hacemos 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Colocamos ahora el marcador de puntos y acá vamos a comenzar con una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos. Estoy haciendo los 2 puntos bajos, seguido de esto vendría el aumento, acá un aumento y 2 puntos bajos. Perfecto, aquí ya tenemos esta secuencia. Recuerden que son 3 en total, pero acá comenzamos con 2 secuencias. Y luego por acá vamos a estar tejiendo 6 puntos bajos. Seguido de esto nos volvemos a saltar estos 2 puntos y en el tercero continuamos igual haciendo 6 puntos bajos. Perfecto, yo por acá ya adelanté los 6 puntos bajos. Ahora lo que me falta es saltarme lo de acá. Saltarme estos 2 puntos y continuar con 6 puntos bajos más. Ahora de este otro lado ya nos toca hacer la secuencia, ya tengo listo acá los 6 puntos bajos y comenzaremos haciendo un aumento. Seguido de esto vamos a hacer 2 puntos bajos. Y esta secuencia la vamos a repetir 3 veces. Aquí ya tengo la primera,
Continúo haciendo un aumento y así hasta tener las 3 secuencias. Listo, por acá ya completé. Ya tengo las 3 secuencias de aumento y 2 puntos bajos. Ahora voy a completar este lado y vamos a hacer 14 puntos bajos. Pero la única diferencia es que acá vamos a estar tomando nada más la hebra de adelante, que sería esta que tenemos acá. Esto lo vamos a repetir hasta donde yo les voy a decir. Entonces continúan haciendo esos 14 puntos bajos tomando la hebra de adelante para poder dejar una hebra en la parte de atrás. Ya después más adelante les voy a explicar qué vamos a hacer con eso. Entonces continúen haciendo acá los puntos bajos tomando la hebra de adelante hasta tener 14. Ya les explico qué más viene. Ahora de este lado, miren acá, vamos a tomar igual la hebra de adelante, hacemos un punto bajo, 2 cadenas al aire y en la siguiente cadena hacemos lo mismo, tomamos la hebra de adelante y hacemos un punto bajo. Quedaría de esta manera. Continuamos haciendo los 14 puntos bajos de este otro lado, igual tomando la hebra de adelante. Y una vez que tengan listos sus 14 puntos bajos, nos va a quedar acá arriba la cantidad exacta de la secuencia que nos falta por completar. Esto es lo que se forma en la parte de atrás. Ya más adelante les voy a explicar qué vamos a hacer con eso. Y justo acá vamos a completar la secuencia, que sería un aumento, igual tomando la hebra de adelante y luego 2 puntos bajos. Ya por acá estamos listos con el corazón. Lo que nos falta hacer es el borde para que quede más bonita la parte ya final. Entonces, para cerrar lo hacemos exactamente como lo hemos hecho en todas las vueltas, con punto deslizado, pero la diferencia acá es que vamos a estar haciendo punto deslizado en todo el borde del corazón. Esto lo voy a colocar acá para saber qué es el primer punto deslizado que hice. Y continuamos haciendo puntos deslizados en cada punto disponible que tenemos alrededor del corazón. De esta manera es que les va a ir quedando el punto deslizado en el borde y esto lo completamos hasta llegar al final. Yo acá les voy a explicar cómo lo van a hacer porque no tenemos que hacerlo varias veces, sino introducir justo acá en este espacio y hacemos un punto deslizado y seguimos con los demás puntos que tenemos acá hasta llegar al final. Listo, por acá ya llegué antes del marcador de puntos y lo que nos toca hacer es esconder la hebra justo acá. Primero vamos a cortar y vamos a pasar la hebra alrededor del punto que tenemos acá, del punto deslizado, con una aguja lanera, preferiblemente que sea punta redonda para que no se vaya a enganchar. Entonces nos saltamos este punto y en el siguiente introducimos la aguja, pasamos alrededor
y nos devolvemos para pasar justo en el medio de esa B pequeña que se forma del punto deslizado. Lo pasamos hacia atrás y terminamos de esconder toda esa hebra que sobra en la parte de atrás del tejido. Y miren lo lindo que queda el corazón. Esto lo repetimos 2 veces, que queden 2 piezas exactamente iguales para luego ya armar el bolso. Ahora lo que nos toca hacer es la base para poder hacer la unión de los corazones. Y en esta parte donde dejamos las hebras tienen 36 hebritas o barritas para poder hacer esa unión de lo que vamos a estar tejiendo ahorita. Entonces yo les recomiendo que en ambas piezas coloquen un marcador de puntos o también pueden colocar, yo puse unas agujas laneras, pero eso no importa, pueden poner también una hebra. La idea es que ustedes puedan marcar eso y sepan dónde está el principio y el fin de estas barritas. Entonces vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer 36 cadenas. Ya una vez que tengan listas sus cadenas, la cantidad que les estoy diciendo que son 36, vamos a hacer una cadena al aire, giramos las cadenas de esta manera y en las barritas vamos a estar introduciendo el crochet para hacer punto bajo. Entonces toda esta fila vamos a estar tejiendo puntos bajos. En total vamos a tejer 36 puntos bajos. Ahora para la fila número 2 hacemos una cadena al aire, giramos y volvemos a repetir el mismo paso. Vamos a estar haciendo puntos bajos en cada punto disponible, que serían 36, y llegamos hasta el final. Ahora en la fila número 3 vamos a estar introduciendo la argolla. Igual hacemos una cadena al aire, giramos y yo voy a colocar la argolla. Igual esto es algo opcional, yo lo hago así para no maltratar mis dedos, pero si a ustedes les gusta igual abrir la argolla con el alicate, también pueden hacerlo ya al final y adaptarlo. Entonces acá yo lo que hago es introducir la argolla de esta manera y comienzo a tejer puntos bajos y que la argolla quede allí dentro del tejido. Entonces esta es una forma de hacerlo, que quede así por fuera. Igual esta otra manera también es válida, queda un poquito más disimulada y es introduciéndola así donde está la cadena al aire y continuamos igual tejiendo puntos bajos. Aquí estoy haciendo el primero y dejo allí enganchada la argolla y luego en el segundo punto bajo también dejo allí la argolla. Ahora lo que nos queda es completar los puntos bajos y al final dejen 2 puntos libres para poder enganchar la otra argolla que va del otro lado. Entonces de este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Introducimos así, dejando la argolla de por medio. Y listo, aquí ya completamos esta parte. Ahora continuamos con la siguiente fila, la número 4, y hacemos lo mismo. Vamos a hacer 2 más para tener 5 filas en total. Acá ya yo completé, tengo todo listo. Lo que nos queda es cortar la hebra para comenzar a adaptarlo acá a los corazones. Recuerden dejar una hebra larga para poder coser con esa misma hebra. Y lo que nos toca hacer acá es coser esta parte para hacer la base del bolso. Igual no se preocupen si ven que está muy grande, si sobresale las barritas que tenemos en el corazón, ya que hicimos la cantidad de puntos exactos. Entonces ustedes simplemente se tienen que guiar con los puntos que ya tienen en esa base del corazón y en el rectángulo que acaban de tejer.
Por acá yo voy a estar enhebrando con una aguja lanera de plástico, es punta redonda, es bastante fácil para poder introducir y que no se vaya a enganchar del cordón. Entonces acá con la primera barrita y el primer punto bajo que tengo acá, vamos a coincidir y comenzar a coser. Entonces eso es lo que tienen que hacer, que coincida cada punto con la cantidad que tenemos. Entonces yo por lo menos acá lo voy a hacer doble para que quede bien asegurado. Después me paso a la siguiente barrita y al segundo punto bajo. Entonces esto es lo que vamos a estar haciendo alrededor de todo el corazón, de la parte de abajo, hasta llegar al otro extremo. Y no se va, o sea, no van a perder ningún punto a menos que se salten una barrita o un punto bajo, porque está todo exacto. Así que continúen cosiéndolo así tal cual como lo ven acá en pantalla hasta llegar al final. También si se les hace más cómodo pueden hacerlo por la parte interior del bolso, o sea, pueden ir cosiéndolo así o por fuera. De las dos maneras se va a ver bien. Así que pueden elegir la manera más cómoda para coser esta parte. Listo, por acá ya estoy a punto de terminar, estoy haciendo ya el último punto. Y exactamente lo que acaban de ver lo vamos a hacer con la otra parte del corazón, pero obviamente adaptándolo del otro lado. Y a continuación les voy a estar mostrando cómo hacer el cierre con hilo acrílico o también pueden usar hilo de algodón, que sea de 1 milímetro, que sea delgadito. Y por lo menos si en su caso el cierre es muy largo, acá yo les voy a explicar cómo podemos reducirlo de manera de que se pueda adaptar a cualquier bolso, ya sea pequeño, grande. Pero si consiguen la medida exacta del cierre, pues obviamente no tienen que hacer lo que les voy a explicar. Yo acá tengo que reducirlo bastante porque es muy largo. Y aparte tienen que sacar la medida tanto de este lado como del ancho de la base del bolso. Acá me da 7 y del otro lado me dio 22. Igual tomen las medidas, así estén haciendo el mismo paso a paso que yo, porque a lo mejor el cordón que ustedes usan es más grueso o más delgado, entonces puede variar el tamaño. Entonces ya una vez que tengan eso, primero vamos a sacar el largo del cierre, que serían 22 en mi caso, y el ancho lo vamos a estar haciendo ya tejiendo alrededor, que eso es lo que les voy a mostrar ahorita cómo lo vamos a hacer. Acá yo voy a marcar con este lápiz de ojo que es blanco para saber que allí tengo que llegar y lo demás es sobrante, ya después solo cortamos al final. Yo voy a estar usando este hilo acrílico, es de 1 milímetro y voy a usar un crochet de 2.5 milímetros. Entonces pueden usar hilo de algodón o hilo acrílico, preferiblemente que sea del mismo tono del bolso. De hecho, yo quería un cierre rojo, pero no conseguí. Entonces opté por este negro que es como lo más combinable. Por eso es que le puse el pompón así negro para que combinara con el cierre. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es perforar el cierre. Es bastante fácil de atravesar con el mismo crochet. De hecho, si tienen un crochet más delgadito va a ser mucho más fácil, pero este pasa perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es perforar acá a medida de que vayamos avanzando con el tejido. Y vamos a estar haciendo lo siguiente, pasamos el hilo
hacemos una cadena al aire y perforamos en el siguiente. Ideal que sea en la misma altura para que quede todo bien ordenadito. Entonces allí introducimos. Si se les hace muy difícil perforar con el mismo crochet, pueden hacerlo con una aguja lanera que sea gruesecita o con un palito que tengan a la mano. Y vamos a ir haciendo punto bajo alrededor de todo el cierre. Tal cual como lo ven acá en pantalla, yo igual se los voy a dejar para que vean cómo lo voy haciendo. Es un poquito tediosa esta parte porque a veces se engancha, como es una tela, se enganchan como esos hilitos súper finitos al crochet. Entonces traten de hacerlo poco a poco. Ya después en la segunda vuelta va a ser más rápido y más fácil porque vamos a estar tomando ya el tejido. Y bueno, como ya observaron, este es el mismo proceso que vamos a hacer hasta llegar acá, justo donde está el cierre, y ya después les explico qué vamos a hacer. Miren, yo por acá completé, ya tengo toda esta parte lista. Traté de hacerlo lo más lo más parecido, o sea, con la altura, que quedara uno al lado del otro, pero es un poquito difícil. Ahora acá vamos a hacer en el último 3 puntos bajos en el mismo espacio, es decir, un aumento triple, como para darle la vueltita aquí, que quede bonito. Y en el siguiente vamos a estar haciendo un punto bajo y otro punto bajo. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Igual acá yo les muestro. Bueno, aquí completé los 3 puntos bajos, me faltaba uno. Y acá al lado voy a hacer un punto bajo. Si quieren ya pueden cortar esta tela que es como sobrante aquí. Traten de hacerlo dejando como un margen de espacio para que no se vaya a soltar todo lo que estamos tojiendo. Yo me enredo hablando, pero lo que estamos tejiendo es lo que quise decir. Entonces así va a ser más fácil hacer el punto bajo, porque como está tan largo, entonces aquí hacemos un punto bajo y en el siguiente hacemos otro punto bajo. Ok, lo mismo vamos a hacer de este otro lado. Vamos a hacer 2 puntos bajos y después en el siguiente hacemos un aumento triple. Que voy a cortar esto.
Miren, ve si se les hace difícil, con una aguja así pueden perforar. Y en esta esquina volvemos a hacer un aumento triple para poder hacer el giro y continuar del otro lado. Por cierto, esto que está acá lo pueden quemar para que quede ahí bien asegurado. Y vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar al otro lado y hacemos exactamente lo mismo que les expliqué. En el último punto hacemos aumento triple para poder girar. Igual acá ya completé por arte de magia, pero no. Y acá voy a hacer en el último punto un aumento triple. Por acá ya podemos cortar esta parte. Y ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a asegurar para que no se salga el cierre. Y lo que vamos a hacer para asegurar es atravesar o hacer como varias puntadas con nylon y de esta manera no se va a salir el cierre por nada del mundo. Entonces hagan varias puntadas que quede bien asegurado esto, por lo menos yo acá voy pasando así de lado a lado. Miren, de esta manera queda bien asegurado, por lo menos paso el cierre hasta acá abajo y eso no permite que se salga. Y de este lado volvemos a completar lo mismo. Bueno, perfecto. Aquí ya podemos hacer un punto deslizado y continuamos con la siguiente vuelta. Una cadena al aire y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Entonces, nada, acá lo que nos toca hacer es continuar haciendo puntos bajos. En cada esquina vamos a estar haciendo, en vez de un aumento triple, vamos a estar haciendo un aumento y eso va a ser justo en el medio donde está el aumento triple de la vuelta anterior. Miren, por lo menos acá estoy justo en el medio del aumento triple y acá voy a hacer otro punto bajo para tener el aumento. Entonces continúo ya después con mis puntos bajos hasta llegar a la otra esquina y volvemos a repetir lo mismo. En cada esquina hacemos un aumento justo en el medio del aumento triple de la vuelta anterior. Listo, por acá ya completé la vuelta, voy a hacer un punto deslizado, una cadena al aire y continúo haciendo exactamente lo mismo que les expliqué de la vuelta anterior. Esta va a ser la última vuelta que vamos a tejer para continuar haciendo filas. Ya les voy a explicar qué es lo que vamos a estar haciendo. Igual acá se hacen aumentos en cada esquina. Ya por acá completé y vamos a cerrar por completo ya que esta era la última vuelta. Ahora vamos a estar trabajando en filas. Me voy a ubicar justo por acá para sacar el ancho del cierre. Esto lo vamos a estar haciendo dependiendo del tamaño que ustedes tengan. Por lo menos en mi caso son 7 centímetros, entonces voy a estar haciendo de este lado, voy a hacer 6 filas y del otro lado voy a hacer la misma cantidad. Entonces simplemente hacer filas
hasta tener la cantidad que necesitamos para el grosor y luego les voy a explicar cómo lo vamos a adaptar al bolso. Yo por acá ya completé las filas, eran 6 de ambos lados, ya tengo el grosor que necesito y ahora para coserlo vamos a usar una aguja de coser y un nylon de estos transparentes. Lo primero que vamos a hacer es coserlo a los lados, tanto de este lado como del otro, para asegurarlo. Allí ustedes calculan la altura que más les guste y por cierto ya pueden adaptar la otra tapa del corazón, ya pueden cerrarlo por completo y luego comenzar a coser esto de ambos lados. Ya una vez que esté asegurado de esos dos lados, vamos a hacer lo que falta, que sería en la parte más larga coserlo. Miren, por acá ya yo adapté ambos lados, ahora me falta esta otra parte. Para que no se nos vaya a bajar o a subir la parte del cierre, podemos ubicarlos con alfileres en la altura que más nos guste y ya después cosemos sin problema. Recuerden que como estamos usando nylon transparente no se va a notar, así que podemos coserlo sin problema, ya que no se va a notar nada a la hora de coser así por fuera. Y de esta manera queda el cierre ya asegurado. Miren qué bonito queda. De esta manera se abre. Obviamente si ustedes quieren ponerle forro en la parte interior, eso lo tienen que hacer antes de poner el cierre y obviamente pueden hacerlo sin problema. Acá lo que me toca hacer es esconder estas hebras. Ya yo lo hice, pero les voy a mostrar con una que tengo por acá para que vean cómo es. Es súper fácil, es simplemente ir pasando por donde tenemos los puntos bajos, tal cual como lo ven acá. Y luego lo que vamos a hacer una vez que ya estén escondidas las hebras es cortar al ras y pasarle el encendedor. Como es hilo acrílico, él se va a compactar fácilmente, pero no le dejen el encendedor mucho tiempo porque entonces después se ve negro, se quema todo. Entonces es como un poquito y ya, después aplastan, pueden aplastarlo así para que quede ahí como compactado y no se vaya a salir. Y así lo hacemos con todas las hebras que están sueltas. Ahora para el asa vamos a estar haciendo casi lo mismo que hicimos en la parte de la base, pero con punto deslizado. Yo les voy a dar la cantidad de cadenas que hice, pero si ustedes quieren hacerla mucho más larga, pueden agregar más cadenas. Y para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado. Con el mismo crochet vamos a estar haciendo 40 cadenas. Pero esto es algo opcional, si ustedes quieren que quede el asa mucho más larga, hacen más cadenas. Yo acá no voy a hacer la cadena tan larga porque quiero es hacerles el ejemplo de cómo va a ser el punto deslizado para crear el asa. Acá nos saltamos la primera cadena y en la segunda vamos a hacer punto deslizado. Y así es como vamos a ir formando toda el asa con punto deslizado. Una vez que lleguemos a la otra parte, al otro extremo, levantamos una cadena y nos devolvemos igual con punto deslizado. Esto lo van a repetir las veces que ustedes quieran para que quede el grosor deseado, ya sea muy delgadito o más ancho. Y de esta manera quedaría el punto. Aquí hacemos una cadena al aire, giramos y volvemos otra vez a hacer punto deslizado. Entonces yo por lo menos hice 6 vueltas, pero ustedes pueden hacer más o menos dependiendo del grosor que quieran para el asa. Ahora para adaptar la argolla, esto sí se los voy a explicar así con el alicate. Simplemente abrir un poquito, colocar el gancho dentro de la argolla y luego adaptarlo al tejido. Igual acá se los dejo en pantalla. Enganchamos acá y luego colocamos el ganchito dentro de la argolla y cerramos con el alicate para ajustarlo. Y de esta manera ya tendríamos listo el asa. Miren cómo queda el resultado final. Yo le voy a agregar este pompón por acá para que combine con el cierre porque como les comenté no conseguí el cierre del mismo color y creo que sí hace una buena combinación el pompón negro. De hecho resalta bastante con el corazón rojo.
Así que este sería nuestro resultado final. Espero que les encante tanto como a mí. Cuéntenme si le van a poner el cierre así de diferente color o lo van a hacer todo de un solo color. Cuéntenme en los comentarios. Espero que este tutorial haya sido de gran valor para ustedes. No olviden dejarme un like para saber que es así, compartirlo. Por supuesto los invito a suscribirse para que de esta manera no se pierdan de próximos tutoriales, sobre todo activando la campanita de notificaciones. Y muchísimas gracias por llegar hasta el final de este video. Así que nos vemos en la próxima con más contenido de valor. Chao, chao.